A ver, vamos a ver los madres y los padres. Para que entendamos, los madres y los padres son las seres que nos dieron la vida mediante el sexo. No hay otra forma de decirlo, por cierto, porque ya pues no manchen, eso es la forma. Bueno, dejando eso a un lado, son los que nos dieron la vida. ¿Cómo pasó esto? Iremos al método bíblico. Desde hace mucho tiempo atrás, existieron dos seres humanos, Adán y Eva. Cuando ambos se enamoraron y salieron del Edén por el pecado, tuvieron a Caín y Abel y así de su descendencia y a Set. El punto es este, que siempre que hay una unión, siempre hay amor. Tiene que haber una congregación y nace de ese amor, nacen los niños, los hijos, productos de los padres y que somos su descendencia. Somos ellos, pero combinados. Pues a veces ni nos soportan porque se entienden que no, no se pueden entender ellos mismos. Yo quiero tener hijos, 5, pero no creo que encuentre una mujer que quiera 5 niños hoy en día, que sea cristiana y que ama a Dios. O sea, me cuesta creerlo a veces, pero no voy a negar que Dios me ha dicho que espere. Pero yendo al cabo, hablemos de los padres. A veces pueden llegar a ser sobreprotectores, pesados, o muy estrictos cuando quieren, o lo contrario a todo esto, dependiendo de la creencia del padre. Pero mi abuelo fue militar, mi bisabuelo se escapó de casa. Y mi papá pues se guarda muchas cosas y se guarda muchos rencores en el corazón. ¿Por qué digo esto? Si creen que conozco a mi padre, sí en un aspecto, pero no conozco toda su vida. Pero he estudiado psicología y la pantomima y el arte de las expresiones faciales. Y sé cuando alguien trata de mentir o oculta y la expresión de las manos, pues yo lo hacía también y comencé a autoestudiarme. Y comprendí que a veces ocultaba emociones. Un día a mi papá sí le guardé un odio horrible hace poco fue, en un viaje. Él habló muy mal de un hombre que le hizo daño. No dejaba de señalarlo. Habló de mi madre con recuerdos muy oscuros. Me molesté. Le escribí algo muy feo aquella noche, porque estaba molesto con él. Le dije que no volvía a hablar porque si no sí le iba a caer encima. Se lo envié en un video porque estaba harto de que hablara mal de mi mamá en ese aspecto. Sea cual sea la verdad que le haya pegado hablando con una rabajada de verde o mi abuela ya lo haya hecho, o que simplemente solamente fue una broma entre mi abuela y mi mamá. Son cosas que no cuadran en nuestra vida. A mí y mi hermano y odiamos esa parte de nuestra vida. Como porque capaz se nos atrofió la mente con esas ideas. Y mamá también, si es que llegó a mentir en algo, lo cual dudo mucho, pero mi papá me ha hecho caer un poco y sé que algunas cosas no me cuadran con mi mamá, pero ambos saben su historia de vida y yo ya no me meto. Hay veces que también él puede llegar a hacer caso, dice, con esto es suficiente. Les informo algo, padres, con 20 horas que tengan a sus hijos no resisten ni 2 días. Porque o tienen un problema interno o gastan de manera compulsiva. Lo digo también por mí. Y porque también no es que me guste gastar a mí. Yo en mi caso antes gastaba de manera compulsiva por un tiempo. Pero traté de controlar un poco y lo he hecho. Pero cuando técnicamente no tienes las proteínas que necesitas para mantener el cerebro activo, recurre uno al azúcar, lo cual uno se hace más daño psicológicamente. Pero como uno no tiene cómo comer, no es algo tan sencillo. Ok, explicando el contexto de esto, yo tengo PTSD y trato de salir de esto por medio de la oración y la palabra y también con psicología. Me he esforzado en ser un hombre de fuerza y valentía y me ha costado mucho, pero doy gracias a Dios porque he tenido un padre que me aconsejó en pocos momentos de vida bien, porque la mayoría de los consejos que daba eran fatales, no voy a decir cuáles son por respeto, pero mi papá lo quiero por un aspecto que, no por lo que me daba cuando era niño, sino porque ahorita he podido ver al padre que nunca pude ver en él. Dios se lo pedía porque no lo podía ver. Un día me dio un consejo excelente. Y no lo recuerdo del todo, pero sé que me dijo que tuviera paciencia y más cuidado. No lo escuché decir palabras hace mucho tiempo. La única vez que lo escuché decir eso fue una vez que me saqué una mala nota en matemáticas, lo cual le puse a llorar horrible, vas a hacer todo solito. Yo técnicamente se lo agradezco ese día porque yo la verdad no esperaba que lo hiciera, ya que normalmente no lo hacía. Siempre me castigaban todo el tiempo y pues, canijo, mi hermano siempre hacía mis trucos. Lo que yo hacía me imitaban mis hermanos. Y eso que era el segundo. Michael era el primero, Cristina era la tercera y Cristina era la cuarta. Si técnicamente papá decía que no era la computadora, yo estaba en la computadora y yo daba la cara, pero no por ellos, por lo que yo hacía. Más los chicos fingían dormir y yo le decía, papá, ¿por qué no les acusas a ellos? Debe ser más de el ejemplo. Yo quería que le puñete encima aquella vez. Sí, aunque no lo crean, yo odiaba a papá mucho en esa época, cuando tenía los 15, porque no les decía nada y era una injusticia. Pues no dejen que ese odio se convierta en deseo de matar, porque es lo peor que puede pasar. Créanme, yo hubo un punto en el que llegué a eso porque ya estaba harto de ver que no podían llegar al punto al cual yo llegaba. Y era frustrante.
Pero bueno, el punto es que ahorita mi papá lo aprecio mucho. Lo quiero, pero trato de amarlo en serio. Me cuesta mucho porque siento un poco de odio hacia él en unas cosas que hasta ahora repite. Pero por eso más seguir a Dios y a Jesucristo, porque fueron mis padres desde lo que tuve la edad de los 16 o 14 años. No, 15 años. O sea, el año por el año 2015-2016. Ya que en ese entonces yo le había pedido a Dios siempre que me instruyera con su palabra cuando estaba en la pita pita. No entendía algunas cosas, pero me propuse leer la Biblia del año desde el 2015 al 2017. Y lo hice, en 2 años me leí toda la Biblia. Comprendí muchas cosas, le pedí a Dios sabiduría, le pedí a Dios que me poseyera un momento de mi vida porque estaba con miedo. Y le pedí que él fuera mi papá, cuando tuvo una liberación en aquel entonces. Que estaba que sufría horrible. Y no debería estar vivo. Pero bueno, claro, no soy zombie, pero digamos que tuve una especie de 2 preinfartos en mi vida y de los 2 logré revivir. Claro, no por forma médica, eso sí. La primera fue espiritual y la segunda fue porque mamá me logró revivir, reanimar y Dios lo permitió así. Verán, quiero que comprendan esto. A mi papá le tengo aprecio y respeto, pero porque Dios me lo pide. Porque lo he aprendido a apreciar también, como lo hice con la palabra. Mas me ha costado mucho entender algunas cosas. Pero cuando te enseñan a ser brusco casi toda la vida, aunque te diga que lo único que más me duele es cuando él dice, de mí nunca les faltó amor. Él puede decir que nunca nos faltó educación, que es cierto, nunca nos faltó plata, lo cual eso es 75% cierto. Y lo demás que menciona también es cierto, pero con el amor sí fracasó y durísimo. Pues llevar a tu hijo a un lado no es darle amor. Darle amor es escuchar sus problemas y no mandarlo con su madre a que escuche los problemas, porque un momento más se llegó a cansar y tuve que recurrir a libros porque no encontraba el amor en ellos y era horrible. Pero ya, el punto es que los padres a veces pueden ser sobreprotectores en algunas cosas, aún más con las hijas, porque dicen, podrían mirar a tu hermana yo en plan, cónchales, tiene 16 años, ya puede hacerlo solo. Lo que más me dio alegría un día fue un día que Cristina pudo ponerse el botellón. Yo estaba tan orgulloso de ella que quería darle un abrazo, pero no, por respeto no lo hice, porque papá es muy temático. Ya que hubo un en el pasado, lo cual no voy a contar. Verán, para que entiendan un contexto más claro, miren, la historia entre la familia de mi papá y la de mamá es algo muy tenso. Siempre ha habido guerras por terrenos y cosas así. Claro, no como los memes que ponen de los terrenos de la abuela, no. Ay, si fuese así sería una locura. Pero eran por cosas más políticamente y éticamente legales. Me he puesto a razonar a veces por un momento cómo hacen las cosas bien con mi papá y me frustro mucho porque no lo entiendo. Pues sigue hablando mal de Correa cuando fue un presidente excelente que dio estabilidad al país, aunque también le endeudó, que fue la desventaja, y habló con las mafias para poder mantenerse no donde des poder, en las partes, no imagines, en las partes altas de lo que sea, de lo que se hace. Pero el punto era el siguiente: uno trata de dar lo mejor, pero cuando no se controla es fatal. Bueno, ahora vamos con mi mamá. Pero mi madre fue una mujer que no recibió mucho amor cuando era pequeña, al menos como me han contado. Mi abuela tampoco. No conozco a mi bisabuela, pero yo creo que fue una mujer muy amorosa. Pero en cuanto a mi mamá, digamos que me alejaba mucho de los Nintendos, créeme, y tuvo razón de cierta manera. Bastante, creo que no tuvo razón en todo, puedo llegar a decir con certeza. Pero el punto va así. Técnicamente yo vivo bajo una cueva, porque cuando decíamos internet, no, cyber, no, hablar con gente loca, no. O sea, hablando con gente, muchachadas, compañeros de clase que hacían estupideces. Él me daba consejos que no hiciera eso. Y me dolía porque, cónchales, todos querían hacer marranadas y yo solo tenía que quedarme quieto. Yo también tenía ganas de hacer marranadas, pero no las hacía por respeto a mi fe. Y porque tenía que obedecer. O sea, no nos caía el latigazo, o la vara, o cosa que mi mamá se sacaba del juicio. Pero el punto es que un día nos hartamos mi hermano y, bueno, Michael no sé cómo habrá sido. Michael me hace defendido de una forma más brusca. Yo más bien me ocultaba en el baño y lloraba aquellas noches. Bueno, no de noches, en la tarde encerrada. Se llamaba que no le la puerta porque sabía que iba a pegarme. Ella la conocía, era una mujer demasiado inestable y amargada. Y hasta ahora lo es en un cierto aspecto, lo cual me hace revivir estos traumas y trato de controlarme y no querer matarla.
Escuchad bien. Cuando uno sufre de PTSD, trata de asegurarse de que ningún daño psicológico le haga daño, incluso se deja a toda costa, lo cual no está bien, para que comprendan esto. Y para tener estos deseos le he pedido a Dios sabiduría y consejo, y sacarme de la casa cuando esté así de loca, sin confundir a mi mamá. Porque que te griten cada rato y que te digan que no hagas nada cuando realmente haces, y si es que no has hecho es porque has recaído en pornografía o algún daño, es horrible porque sabes que lo has hecho mal, pero ya no soportas el daño y tu cara lo que quiere es reaccionar de mala forma. Y de ahí viene el famoso machismo, que conocen muchos. Pero es que el machismo a veces o viene por un daño psicológico o porque el hombre solo aprende a solo ser vago, lo cual yo no soy vago, pero admito que tengo mucha distracción. Aunque, aunque yo en el fondo siento que tengo ADHA, que creo que es déficit de atención. Trato de enfocarme realmente en lo que Dios manda. Me esfuerzo en dar ser un mejor ejemplo para mis padres, aunque a veces tenga gritos y discusiones con ellos, más con mi madre. Pues a veces no la soporto y a mi papá trato de no escucharlo porque me enfermo cuando escucho cosas negativas de él. Mucho más cuando habla mal de Correa, porque para mí fue el mejor presidente que tuvimos aquí. Yo lo viví su presidencia, las cosas que hizo por la área educacional, por lo que hizo por buenas cosas, excepto Senesi. Para mí esa cosa fue bueno, lo único bueno fue que era justo, era un balance. Odiabas todo el bachillerato, sin unificadamente, pero te daban una matrícula gratis, que era lo máximo. Bueno, porque antes tenías que pagar tu colegiatura, era obligatorio si querías ir a la universidad y estudiar la carrera. Con ese examen te pasabas todito eso y ya, sin problema. Aunque lo que no te saltabas era el examen de preingreso. Lo bueno que en el diseño gráfico no tenías que hacer examen de preingreso. Estaba preocupado, pero no tuve que hacerlo. Técnicamente hablando, he tratado de ser una mejor persona con mi mamá, a pesar de las cosas que a veces hace o dice. El punto es que ella tiene amor y odio a la vez y me enferma porque me desespero. No puedo darme ambas cosas. Me dice una cosa y después hace otra. Es como cuando Don Cangrejo a la esponja le decía, ¿cómo esto a Puff? Y después decía, acá estás minero. Y yo en plan, cónchale. Es cuando uno no lo soporta. Pero ya. El punto es este. Los padres no es que sean malos, son como adultos que no pudieron vivir su niñez. Algunos, no todos, porque un excelente padre es el que ha vivido su niñez y sabe discernir entre ser vago y descansar. Pero bueno, no podría contar más porque sería exagerar. Me despido y espero que los padres que escuchen esto o los hijos que escuchen esto tomen nota de las cosas buenas y no lo malo que he dicho. Pues realmente aprecio mucho la vida de los padres porque sin ellos no sabríamos dónde estaríamos, pero también los que no han tenido padres, sé también que es vivir sin padres, porque cuando no tienes el amor de ellos es como que vivieras con alguien que no lo consideras tu padre o madre. Es horrible sentir eso. Una vez en lo que lo sentía así porque me había hartado de hacerlo creer que solamente estaban ocupados, lo cual a veces era cierto, pero en otros momentos seguro que podían haber hecho mucho más. Y ya, sería todo.